Hermanos, Dios los bendiga. El mensaje del día de hoy es la Nueva Jerusalén, la madre de todos nosotros. Es el mensaje del día de hoy. Ahora, el título de este mensaje está basado en una parte de las Escrituras, donde unos cristianos habían sucumbido al engaño de que para ser salvos no era suficiente la sangre de Cristo, sino que debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Por lo que el apóstol Pablo se da la tarea de abrirle los ojos a través de una alegoría bíblica. Entonces vamos a ir para allá. Se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 21 y 22. Gálatas capítulo 4, versículo 21 y 22. Estamos viendo cómo la Nueva Jerusalén dice la madre de todos nosotros, hablando a los cristianos. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 21 y 22, el pasaje es más amplio, lo vamos a ver poquito a poquito, es donde se encuentra ahí la frase parecida a la que estamos poniendo como título. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 21 y 22, ¿sí lo tienen? Dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo, ¿cuántos hijos? Dice, 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. A ver los que se saben esta historia, voy a hacer estas preguntas. ¿Cómo se llamaba la esclava? Agar, ¿verdad? Agar. Ahora, ¿cómo se llamaba la libre? Sara. Ahora, ¿cómo se llamaba el hijo de Agar? Ismael. ¿Cómo se llamaba el hijo de Sara? Isaac, ¿verdad? Isaac con doble A. Ahora, les voy a hacer una pregunta muy importante. Según el versículo 21 que acabamos de leer, según el versículo 21, ¿dónde se encuentra la historia de Abraham? En la ley, ¿se fijan? Ahí en el versículo 21, declarame los que queréis estar, ¿qué dice? Bajo la ley. ¿No habéis oído qué dice? La ley. Y empieza a hablar ¿de qué? De Abraham y su familia. ¿Se fijan? ¿Dónde se encuentra eso? En Génesis. Entonces, fíjense, en la ley, entonces, bajo la cual querían estar. Entonces, recuerden eso, ¿verdad? Recuerden eso. Ahora, continuando con la lectura, Gálatas capítulo 4, versículo 23 al 25. Gálatas 4, 23 al 25. Dice: pero el de la esclava nació según la carne. Porque acuérdense, ¿verdad? Que lo hicieron como diciendo, pues no viene el niño de la promesa, pues vamos a tener un niño con Agar. Entonces dice, mas el de la libre, ¿qué dice? Por la promesa. Porque era Dios el que había prometido ese hijo, el Isaac. Versículo 24. Lo cual es una alegoría. Dice, pues estas mujeres son, ¿qué dice ahí? Los 2 pactos. ¿Se fijan? El antiguo pacto y el nuevo pacto. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Ahí se ve su nombre, ¿verdad? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, como dice ahí, está en esclavitud. Ahora, todo esto se lo dice Pablo a esos hermanos que querían justificarse por la ley, para darles a entender que solitos estaban esclavizando, solitos estaban declarando hijos de Agar. Entonces es otra vez, esto es una manera en que Él los está tratando de persuadir a no irse por ahí, no andar pensando de que entonces van a ser justificados o salvos a través de las obras de la ley. Entonces es bien claro, y usted puede leer todo Gálatas, todo Gálatas, donde habla acerca de eso, pero aquí vamos a ver esta alegoría. Entonces, el día de hoy existen personas que nos quieren judaizar, esclavizan a creyentes en Cristo, diciéndoles que aunque no es necesario que se circunciden, tienen que guardar el día de reposo, deben diezmar y solo pueden comer animales limpios. Entonces, que si se les ocurre comer animales inmundos, son pecadores. Que si no diezman, están bajo maldición. Y que si no guardan el día de reposo,
tienen la marca de la bestia. Así lo dicen. Literalmente dice, si usted no guarda el día de reposo, tiene la marca de la bestia. Así entonces enseña. Entonces, vea, esos falsos maestros excusan sus ordenanzas diciendo que esas prácticas existían antes de que Moisés bajara del monte Sinaí con la ley. Que tanto el día de reposo, el diezmo y la distinción de animales vienen desde Génesis. Y yo pienso, ¿que acaso la práctica de la circuncisión no viene desde Génesis? Sí, desde antes de Moisés viene. Ahora, claro, entonces, a diferencia de las otras prácticas, la circuncisión fue ordenada por Dios a Abraham y a su descendencia. Las otras eran así que él quiso que dar el diezmo, vea, y todo, cosas así, vea, cuando él ganó una batalla y cosas así. Aparte, vemos que el apóstol Pablo, que era un experto, vea, en la ley, nombra como parte de la ley al libro de Génesis, el libro de Génesis. Entonces, que fue escrita ni más ni menos por ¿quién? Pues por Moisés. Entonces, el apóstol Juan claramente nos define ambos pactos. En Juan 1:17. Entonces, si pueden ir conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Juan capítulo 1, versículo 17. Pues otra vez, esto estamos hablando en un contexto en el cual cuando dicen que los quieren esclavizar y todo eso, se refiere a personas que hacen esas prácticas, pero como para justificarse ante Dios. Es decir, yo sé, por ejemplo, que el día de hoy hay hombres ya que se circuncidan, pero por causas de salud, no para declararse justos delante de Dios. Entonces, así también las otras prácticas, o sea, si uno dice, bueno, pues yo, vamos a decir, yo quiero 10% de lo que gano, o 20%, o lo que sea, ¿verdad? O no quiero comer ciertos animales, pero no lo está haciendo para salvarse, no lo está haciendo para justificarse, está bien. Lo malo es cuando entonces ya a estos cristianos en las iglesias de Galacia venían los judaizantes a decirles, no, pues qué bueno que sí creen en Cristo, pero no es suficiente. Hay que hacer esto otro. Y eso lo vemos desde el libro de Hechos, donde unos que habían salido no de parte de los apóstoles, ya no de parte de los apóstoles ni de los ancianos de la congregación en Jerusalén, habían salido a los gentiles y diciéndoles, no es necesario que se circunciden y guarden la ley de Moisés para ser salvos. Entonces, no, momento, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice. Y ya checaron todo, que no es cierto, y que ya hicieron una carta junto con el Espíritu Santo, ¿verdad? De que no tenían que andar guardando esas cosas que eran para el pueblo judío. Entonces aquí Juan 1:17, si lo tienen ahí, fíjense cómo lo resume. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y como acabamos de ver, Pablo, que era experto en la ley, él incluye a Génesis como parte de la ley. Ahora, continuando con la lectura desde el versículo 25 otra vez, para ver el contraste. Gálatas 4, 25 y 26. Gálatas 4, voy a repetir el versículo 25 y veamos júntalo con el versículo 26. Gálatas 4, versículo 25-26. ¿Qué dice? Porque Agar es el monte Sinaí. ¿Dónde está? En Arabia. Ahora, como con paréntesis les quería decir, hay muchas personas que pensaban que el monte Sinaí se encontraba en lo que ahorita le llaman la península de Sinaí. Entonces ponen así, están los dos golfos, está el Mar Rojo, están los dos golfos, y ponen aquí en Sinaí, cuando realmente el monte Sinaí se encontraba en Arabia. Ahí la escritura lo dice. Entonces, realmente, si sus Biblias lo ponen como en el monte Sinaí, en la península de Sinaí, eso fue, pero creo que según entiendo es de que la esposa de, ¿cómo se llama? Se fue el nombre, de Constantino, creo, fue la que dijo que según esto había recibido una visión que donde se encontraba el monte Sinaí, y ahí hasta edificaron un edificio, ¿vea? Algo así, ¿vea? Como de monjes o algo así o sea, ahí está el monte Sinaí, cuando realmente la Biblia ya decía dónde se encontraba. Entonces, cuando está el Golfo, que está Egipto, aquí está Arabia, acá está la península de Sinaí, no cruzaron el Mar Rojo por aquí, lo cruzaron por acá. Y ahí, ¿cómo se llama? Ahí también indicación y todo, ¿cómo se llama? Geológica y todo eso, que indica que todo es así, no como normalmente lo dicen clásicamente. Entonces, fíjense, Gálatas otra vez, capítulo 4, versículo 25-26 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y dice, la leo
alegoría es y corresponde a la Jerusalén actual. Dice, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, ¿verdad? Dice, más, versículo 26, más la Jerusalén, ¿qué dice ahí? De arriba, la cual es madre de todos nosotros. ¿Qué dice ahí? Es libre, vean. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya que somos de la libre, no somos de la esclava. Es bien importante eso, hermanos. Entonces, a la Jerusalén de arriba, a la madre de todos nosotros que estamos en Cristo, también se le llama la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Leamos eso en Apocalipsis 21. Entonces vamos a irnos hasta Apocalipsis 21. ¿Dónde está Apocalipsis? Al final, ¿verdad? Al final de la Biblia, antes de mapas, ¿verdad? Y concordancia. Apocalipsis 21, versículo 1 al 8. Apocalipsis 21, 1 al 8. Dice, aquí es Juan, ¿verdad? Es Juan el apóstol, fue el que escribió Apocalipsis por revelación divina. Y dice el versículo 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esta tierra se refiere a estos cielos, esta tierra que ahorita todavía están. Pero entonces esta va a desaparecer y va a ser creado un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi, ¿qué cosa? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, este es un pero muy triste, pero que hay que decirlo, después de que dice esas cosas tan bonitas. El pero, versículo 8, ¿qué dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, fíjense, o sea, siempre Dios nos advierte, ¿verdad? Dios nos advierte. No es como que si vamos al juicio ignorantemente, sino que Dios nos advierte, ¿verdad? Por un lado están los galardones, pero por otro lado también está el juicio de condenación. Entonces, muy importante. Entonces, fíjense, ahí en ese contexto, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, se le llama la madre de todos nosotros. Porque, como acabamos de leer, es la que desciende a la nueva tierra con los hijos de Dios. Con los hijos de Dios. Por eso se le llama la madre de todos nosotros. Entonces, qué bonita ilustración, ¿no? Entonces, para puntualizar lo que acabo de decir, en el versículo 2, en el Apocalipsis 21, quiero subrayar unas cosas para que ustedes se den cuenta. Apocalipsis 21, el versículo 2 dice, y yo, Juan, vi, que dice, a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ¿verdad? Y como dice más adelante que es como una esposa ataviada para su marido. Y luego ahí en la segunda parte del versículo 3 dice, y ellos serán su pueblo, o sea, los que están en esa santa ciudad, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego el versículo 7 que dice,
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. ¿Y qué dice ahí? Y él será mi hijo, ¿verdad? Entonces pues se le llama, ¿verdad?, la madre de todos nosotros, ¿verdad? Porque estaban en ella los hijos de Dios. Entonces por un lado se le menciona como esposa de Cristo, y por otro lado como los hijos de Dios, y por eso se llama la madre de todos nosotros. Entonces qué bonita ilustración. Ahora bien, hablando de una ilustración que pareciera como que debe ser bonita, pero no suena tan bonita, es la referencia que menciona Gálatas 4:27. Es decir, continuando con el pasaje principal que estamos viendo el día de hoy, leamos el versículo 27. Entonces suena como que debería ser bonita, pero no suena tan bonita. Entonces Gálatas 4:27, ¿qué dice? Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, y se nos hace difícil comprender a qué se refiere, ya que eso se lo está aplicando a la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros. Pues lo que pasa es que, ¿se acuerdan quién fue la madre de Isaac? Y ella era estéril, ¿se acuerdan? Ella era estéril, pero Dios le prometió y le concedió un hijo. Entonces, y en cuanto a la referencia de desolada, como que si no tiene marido, pero que después va a llenarse de júbilo, no podemos negar que ahorita la desposada de Cristo es la iglesia. O sea, hablando de esa alegoría, es la iglesia. Pero ¿dónde está nuestro marido? En el cielo, a la diestra de Dios, ahorita intercediendo por nosotros. Pero nosotros como iglesia anhelamos, ¿qué cosa? Grandemente a su regreso por nosotros ya. Entonces algún día vamos a estar bien alegres. Acuérdense, como ya vimos el pasaje, ya sin dolor, sin angustias y todo eso, ya con nuestro marido. Entonces eso es algo bien hermoso. Vamos a Apocalipsis otra vez, pero nada más quiero referirles esto, no lo voy a leer todo el versículo, pero en Apocalipsis 22:17, Apocalipsis 22:17, es el último capítulo, ¿verdad?, de la Biblia. Apocalipsis 22:17, no lo voy a leer todo, sino voy a hacer referencia a ello. Vemos que el Espíritu y la esposa le dicen: ven al Señor Jesús. ¿Se fijan? Y en el versículo 20, una vez que Jesús dice: ciertamente vengo en breve, el apóstol Juan le responde: ¿de qué manera? Amén. Sí, ven Señor Jesús, ¿verdad? Si digan ese anhelo tan grande, ¿verdad? Y es este mismo Juan el que anotó las palabras de aliento de Jesús en Juan capítulo 14. Entonces vamos para allá. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, porque acuérdense que él ya había mencionado, ¿verdad?, cómo iba a morir, ¿verdad? Y al tercer día iba a resucitar, y cómo era necesario que él se fuera. Entonces dice Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar, ¿qué dice ahí? Para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, ¿verdad? Entonces ya vemos que esas moradas es que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba. Entonces, ¿se acuerdan cómo en Apocalipsis no solo es la esposa la que dice ven, sino que también, ¿quién más? El Espíritu, ¿se acuerdan? En el versículo 17, el Espíritu también dice ven. Y es que Jesús rogó al Padre para que enviara el Espíritu de la promesa. ¿Se acuerdan cómo estamos hablando que como Isaac era hijo de la promesa? Y como en el caso de nosotros, Dios nos hace hijos suyos a través del Espíritu de la promesa, del Espíritu Santo. Entonces, mientras Él estuviera en el cielo, mientras Él se encontrara en el cielo,
que Dios enviara al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. Así como el Padre envió ¿a quién? A Jesús. Y luego después Jesús envió ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces en Juan 16, 7, fíjense lo que dice. Juan 16, 7. Entonces aquí vamos a ver el porqué de también, no nada más es la esposa diciendo, ven Señor Jesús, sino también el Espíritu. Juan 16, 7, que dice, Jesús, aquí vemos que dice a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, os conviene, ¿qué dice ahí? Que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, ¿verdad? Vemos que el Consolador es otro nombre del Espíritu Santo. Entonces Jesús se los envió a sus amados discípulos en el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2. Y en su predicación a los que creyeron que Jesús era el Cristo, Pedro les dijo, ¿qué cosa? En Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué cosa? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, continuando con la lectura de Gálatas, vamos otra vez a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 28 al 31. Gálatas 4, 28 al 31. Dice, así que hermanos, o sea, después de que él da la alegoría, ¿verdad? Viendo lo de Sara y Agar, ¿verdad? Y que el monte Sinaí, ¿verdad? Y que corresponde a la Jerusalén de actual, que están en esclavitud, y hablando de Sara y Isaac, el hijo de la promesa. Fíjense el versículo 28. Así que hermanos, nosotros como Isaac, ¿qué dice ahí? Somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, ¿se acuerdan quién era? Ismael. Perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu, es decir, Isaac. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? O sea, se está refiriendo a esa persecución que los judíos incrédulos o los judaizantes estaban haciéndole a los cristianos. Entonces, fíjense el versículo 30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dice el versículo 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y eso se lo dice, ¿verdad? Como ustedes ven al principio del capítulo del día de hoy, que se lo está diciendo a aquellos que querían vivir bajo la ley, andar bajo la ley, estar bajo la ley. Dice, no, ¿verdad? Entonces, hermanos, qué indirecta tan directa le dio el apóstol Pablo a los que querían estar bajo la ley. La Nueva Jerusalén, la santa ciudad, no va a reconocer como hijos suyos a los que quieren justificarse por las obras de la ley. ¡Pum! Así de fácil, según lo que acabamos de leer ahí en el versículo 30. Porque si se acuerdan bien, fue Sara la que dijo eso. Cuando dice ahí, lo que voy a leer otra vez, el versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y yo lo apliqué a que eso lo está diciendo la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. ¿Por qué digo eso? Porque fue Sara la que dijo eso. Fíjense, vamos a ir para allá. Génesis 21, 9 y 10. Génesis 21, 9 y 10. Ustedes siguen cómo los traigo de Gálatas y luego Apocalipsis y luego Génesis. Estamos, como dicen, estamos viendo de pasta en pasta el día de hoy. Génesis capítulo 21, versículo 9 y 10. ¿Qué dice? Y vio Sara, ¿sí lo tienen ahí? Génesis 21, 9 y 10. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham. ¿Quién le dijo a Abraham? Sara. Echa a esta sierva y a su hijo,
porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac. ¿Qué dice ahí? Mi hijo, ¿verdad? Entonces se digan, wow. Yo no sé cuántas mamás ahorita se emocionaron. Oh, sí, ¿verdad? Espero que este no sea el caso de ninguna de ustedes. Pero si se vieran en la misma situación que Sara, que su marido tuviera otro hijo por ahí, y no solo eso, sino que se burlara de los suyos, ¿usted quisiera que él heredara junto con sus hijos? Para nada, ¿verdad? Como una mamá osa defendería a sus cachorros, a sus hijos, y dijera, para afuera, ¿verdad? Y no me importa cómo me vea, para afuera, ¿verdad? Ustedes pueden ver, o sea, Sara le dijo, ¡ah! Ahora Abraham se sintió mal, ¿verdad? Pero ya después Dios le confirmó, sí, porque no va a heredar a ella junto con el hijo de la promesa, Isaac, ¿verdad? Entonces eso le está diciendo, vean, el apóstol Pablo a los que querían justificarse bajo la ley: ustedes van a quedar fuera. Ustedes van a quedar fuera. No se va a reconocer ustedes como miembros, parte de esa ciudad. Entonces, pues de la misma manera, la Jerusalén de arriba tiene un gran muro que va a impedir la entrada a todo aquel que no haya lavado sus pecados con la sangre de Cristo. ¿Verdad? Sí, ustedes lo pueden ver. Aquí no tengo la referencia, pero en el Apocalipsis ustedes busquen la palabra muro. ¿Verdad? Y dice, ¿verdad? Digo, porque unos se espantan de muros de aquí. Y luego, pero la Santa Ciudad va a tener un muro, y un muro bien grandote. Y dice que no va a permitir a ninguno de que no sea un hijo de Dios. Así de fácil. Entonces, bien importante. Y ese muro sí no se puede escalar. No se puede hacer un túnel del Chapo. O sea, nada de eso. Entonces, sí, hermanos, o sea, es la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén. Ahí no va a haber barrios bajos. Ahí es todo limpio, santo, puro, sin mancha, perfecto, completo, junto con Cristo ahí reinando. Hermoso, hermanos, hermoso. Entonces, no hay ninguna otra cosa que te pueda justificar de tus pecados, sino la sangre de Cristo. Entonces, como un cordero sin mancha. Apocalipsis 7, 13 al 17, y con esto terminamos. Apocalipsis 7, versículo 13 al 17. Y con este pasaje terminamos. ¿Verdad? Apocalipsis 7, versículo 13 al 17. Dice: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué dice ahí? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido. ¿Cómo? En la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ¿verdad? Entonces, si quieres añadirte a la Nueva Jerusalén, bienvenido a la iglesia de Dios. Ya. Acuérdense que Jesús dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Él ya nos mostró su gran amor tan grande. Nada nos tiene que detener de que la Nueva Jerusalén sea nuestra madre, la madre de todos nosotros. Pero si nosotros, no dejamos de pecar, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no lavamos nuestros pecados en la sangre del Cordero, vamos a estar afuera. O si, aparte de creer en Cristo, queremos justificarnos por las obras de la ley, también acuérdense que el hijo de la esclava no va a heredar con el hijo de la libre, y nosotros somos de la libre si continuamos en esa libertad en Cristo. Gracias, pues Dios los bendiga. Si hay una persona aquí que todavía no ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, no se arrepintió de sus pecados, ni lo quiere hacer el día de hoy y quiere bautizarse, lo puede hacer cuando el hermano se lo indique. Gracias y Dios los bendiga.